La pieza de este mes de mayo del Museo de Segovia es este epígrafe alto imperial. Lo primero que hay que señalar es saber qué es un epígrafe. Realmente es todo aquel objeto, independientemente de la forma o del material en el que está hecho, sobre el cual se han grabado inscripciones de muy diferente tipo y tipología. Hay que señalar que sabemos que desde la antigüedad se han utilizado una gran cantidad de soportes para llevar a cabo estas inscripciones. Lo que pasa es que, claro, no todas ellas han llegado. Principalmente las que han pervivido en el tiempo son aquellas que se han realizado sobre soportes duros, como por ejemplo la piedra, como es el caso de este epígrafe realizado en caliza, o en metal, utilizando el plomo o el bronce. Naturalmente, los expertos son conscientes de que también se hicieron muchas inscripciones sobre madera, pero teniendo en cuenta el carácter putrescible de este material, ha significado que de estos ejemplos, o digamos de estas inscripciones sobre madera, nos han llegado relativamente pocas. Naturalmente, cuando hablamos de epígrafes altoimperiales, hay muy diferentes tipologías. Simplemente por hacer un breve resumen, de cara a encuadrar un poquito este tipo de inscripciones, podemos hablar o diferenciar 5 tipos. El primero de ellos serían las monumentales o honoríficas. Naturalmente estaríamos hablando de una serie de inscripciones de grandes dimensiones que estarían vinculadas a recordar eventos importantes de la familia imperial o de personajes importantes del imperio, o también a rememorar en la finalización de construcción de monumentos significativos. De hecho, no hay que olvidar que aquí en Segovia el acueducto, en la parte de Sotobanco, contaba con 2 inscripciones a ambos lados que hacían ese efecto. Otro tipo de inscripciones serían las llamadas los miliarios. Serían unos elementos pétreos de forma cilíndrica que se situarían junto a las calzadas romanas y que indicarían a los viandantes las diferentes distancias entre los puntos a los cuales deseaban llegar. Otro tipo serían las votivas. En este caso serían inscripciones religiosas en el cual un personaje, un individuo, dedica una inscripción a su divinidad de cara a conseguir su favor. Y por último nos encontraríamos con las estelas funerarias, es decir, aquellas destinadas a gente que ha fallecido, y es precisamente en este grupo en el cual tenemos que inscribir esta inscripción. Es interesante también hablar un poquito de la historia o cómo llega esta inscripción al museo. Hay que entender que estas inscripciones son fruto de una cultura, de la romana, y en el momento en el que ese imperio romano a nivel estatal va perdiendo contexto, se va degradando, lo que sucede es que estas piezas acaban perdiendo su significado y con el paso del tiempo son utilizadas como material constructivo, y de hecho es muy habitual encontrar este tipo de inscripciones, por ejemplo, en casas particulares, o en el caso que nos atañe aquí en Segovia, hay muchísimas de estas inscripciones inscritas dentro de la muralla, utilizadas para construir la muralla medieval segoviana. En este caso, esta pieza, que se conocía ya desde el siglo XVI, inicialmente estaba imbuida dentro de uno de los lienzos de la muralla de Segovia, más exactamente el lienzo que está enfrente del convento de Santa Cruz. El caso es que, en este caso hubo una reforma, un derrumbe y se pudo extraer. Pero la realidad actual es que a lo largo de toda la muralla de Segovia podemos encontrar un buen número todavía de inscripciones de esta época. Entrando a analizar ya directamente y hablando ya de forma específica sobre la inscripción, vemos que esta inscripción altoimperial se divide en dos zonas claramente definidas. Una parte superior, en la cual hay grabado un jinete. Hay que recordar que dentro de la cultura celtíbera el caballo y los jinetes son elementos que tienen una gran difusión, y en la parte inferior tendríamos el texto escrito en latín, en el cual ya se haría referencia al difunto al cual se dedicaría este ara. Los expertos, teniendo en cuenta la forma de la inscripción, en este caso el grabado del caballo y el tipo de letra utilizada, datan esta inscripción en el siglo II después de Cristo. Claro, naturalmente hay que entender que grabar en piedra no es un tema sencillo, con lo cual requiere mucho tiempo, mucha atención y, claro, cuanto más tiempo dedicas, un mayor gasto y más necesidad de espacio. Con lo cual los romanos, a la hora de llevar a cabo la grabación o las de inscripciones sobre piedra, recurren a abreviaturas estandarizadas. Hay que tener en cuenta que estas inscripciones, aparte de su indudable valor estético, la verdad es que aportan muchísima información de diferentes ámbitos de esa sociedad que la generó, de esta sociedad antiimperial, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico. Así que vamos a analizar unas pequeñas pinceladas, ¿no? a modo de introducción para que conozcáis un poquito más en profundidad la inscripción. Entrando a analizar un poquito someramente el texto escrito, lo primero que podemos diferenciar en este lado es una G. Aquí vuelvo a reiterar lo que mencionaba acerca de las abreviaturas. En este caso, la G sería la abreviatura del término o del nombre gallo.
A continuación nos encontraríamos con un nombre que pondría Pompeyo. Aquí se puede ver que se quedaron sin espacio, tuvieron que hacer una O algo más pequeño, y siguiendo de la palabra Mucroni, aunque aquí, como se puede observar, se perdió la C. ¿Qué significan estas tres palabras, estos tres nombres? Bueno, pues realmente, como he dicho, son tres nombres que nos indican ya que el difunto posiblemente era un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque los ciudadanos romanos, o mejor dicho, la organización del nombre de un ciudadano romano se establecía en función del llamado trianomina, de tres nombres. De tal forma, Gayo, la primera parte, sería el prenomen, que podríamos identificarlo como el nombre de pila. Pompeyo sería el nomen, identificado como el apellido familiar, pero entendido la familia de una forma extensa. Y por otro lado, Mucroni sería el cognomen, algo así como el mote o el apelativo. Entonces, bueno, como podemos observar, ya el simple hecho del nombre nos dice mucho sobre el personaje al que está dedicada esta descripción. Pero si seguimos leyendo un poco más, nos encontramos con la palabra uxamensi. Aquí falta una N, como desgraciadamente no se ha conservado entera y hay algunas de las que se pierden. Uxamensi, que nos indica su origen, es decir, Uxamensi significa de Uxama o uxamense. Uxama es una ciudad romana que está ubicada en la provincia de Soria, muy cerca de Burgo de Osma. Simplemente una última pincelada, aquí podemos diferenciar una A y una N, seguida del número en caracteres romanos 90. Esto, AN, sería una nueva abreviatura, que significaría Anorum. La cuestión Anorum, junto con una cifra, indicaría la edad a la que, en este caso, Gayo Pompeyo murió. 90 años. La verdad es que una edad tremendamente significativa en una época en la que la esperanza de vida no era tan amplia.